Doy ahora la más cordial bienvenida al subsecretario Encinas, él es subsecretario de Buen Gobierno. Subsecretario, de verdad que me da gusto saludarte. Hola, Leonardo, qué gusto saludarte. Hace años que no nos veíamos y te ves igual. Oye, cuéntame, ¿cómo recibe el gobierno la notificación de Transparencia Internacional? Pues en el sentido que tenemos una percepción de corrupción muy alta, prácticamente no se ha movido el indicador en los últimos años. ¿Cómo recibe el gobierno este informe? Pues tomamos nota, respetamos este indicador, consideramos que es un indicador relevante en la medida en que genera, pues una percepción, es una referencia que se toma internacionalmente y genera percepción a nivel internacional. Pero ahora sí que también por motivos de transparencia hay que transparentar cómo se elabora este indicador y ubicarlo en su justa dimensión, porque efectivamente es un indicador que recoge la opinión de especialistas, de analistas de riesgos financieros, de empresarios, de académicos, y sistematizan a través de 8 indicadores que conforman este indicador global con lo cual se obtienen las puntuaciones. Y lo que a mí me llama mucho la atención es que si nos ponemos a ver algunas estadísticas que son significativas, relevantes, con alcance nacional, como podría ser la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, vemos que cada vez se va ahondando una brecha, se va ampliando una desconexión entre las posiciones, digamos, de estas élites y de estos especialistas con respecto al sentir de la población en general. Mientras que prácticamente vamos con muy ligera mejora en el índice de transparencia internacional, sí tenemos mejoras muy importantes en estudios con, digamos, con valor estadístico, como podría ser la encuesta esta del INEGI, que por ejemplo te habla de que México, la percepción de la corrupción, que cuando es frecuente o muy frecuente, alcanzó su punto máximo en 2017, con 91.1% de mexicanos pensando que era muy frecuente o frecuente, y ha disminuido de forma sostenida hasta el último estudio de 2023 con el 83.1%. Es muy Digamos alto, que ¿no? Que 8 de cada 10 lo digan. Cosas que ocurren o en las encuestas de opinión, en general más o menos están ahí los niveles, tanto a nivel nacional como a nivel capitalino. Esta percepción de que la corrupción, más o menos entre 8 de cada 10 es muy alto, subsecretario, ¿no? sigue siendo muy alto, pero la tendencia es a la baja, va en descenso y eso también es importante decirlo. Y otro dato que me gustaría compartirte y que este no lo levantamos ni siquiera en México, sino es un dato de la OCDE y que cuando nosotros nos reunimos con directivos de la OCDE les llama mucho la atención cómo puede ser que México esté entre los primeros 3 lugares de confianza de los gobiernos nacionales. Es decir, tan solo Suiza y Luxemburgo están por delante en nivel de confianza ciudadana en sus gobiernos nacionales, y en un tercer lugar se encuentra México por encima de países como pueden ser Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, entre otros. Que también es importante hablar que esto de confianza se centra en el gobierno nacional Federal, y sí. que es un fenómeno pues multinivel y que el estudio de transparencia internacional pues contempla no solamente al gobierno nacional, sino a los municipios en donde reside la mayor percepción de corrupción, a los estados, pero también al poder judicial, al poder legislativo. Sí. No, es muy interesante ese estudio. Yo recuerdo que Robinson, el premio Nobel, vino a México y decía, bueno, pues estoy sorprendido de ver que están mucho mejor que la mayor parte de los países europeos. No necesariamente esto se compadece con servicios públicos y otras cosas que vienen en otro país, pero me sorprende también ver que estamos a tanteo con Ecuador, ¿no? México y Ecuador tienen, o los mexicanos y los ecuatorianos parecemos, según ese estudio de la OCDE, confiar mucho más en nuestros gobiernos que el resto de los países, Alejandro. Bueno, la confianza se explica por distintas razones, es un fenómeno multifactorial, pero aquí lo que yo diría es que nos encontramos, como lo estamos viendo en esta página, no al lado de Ecuador, sino de Luxemburgo y de Suiza. Ahora, yo también lo que diría, y qué bueno que publican ahorita esta página porque publicamos hoy un comunicado de anticorrupción y buen gobierno en donde hacemos un análisis sobre transparencia internacional. Y yo ahí lo que diría es que, pues, desde luego que tenemos el compromiso de ir mejorando en este ranking. Hay además un diálogo muy respetuoso y constructivo con esta organización. Y lo que más me llama la atención y yo lo que más rescato de su estudio o de su comunicado es que al final habla de claves para entender el resultado de México en el índice de percepción de la corrupción. Y ahí explica que hay 4 variables y hay una que yo quisiera destacar porque además es competencia en buena medida de anticorrupción y buen gobierno,
que efectivamente tenemos ausencia de mecanismos para evitar la captura de la contratación pública por intereses ilícitos cuando se habla de beneficiarios finales. Es decir, son empresas de fachada con prestanombres, pero no tenemos todavía legalmente establecido la forma de, digamos, hilar o dar la trazabilidad para encontrar al beneficiario final cuando hay una corrupción en una compra pública. Y ellos en Transparencia Internacional consideran que es uno de los factores que puede estar explicando, digamos, la posición de México y la puntuación. Y ahí pues lo que queremos es trabajar para que efectivamente pronto en México tengamos una legislación de avanzada. Hoy mi equipo incluso estuvo en pláticas con representantes del gobierno de Reino Unido, de Chile, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para ver ellos cómo le hacen para tener una legislación robusta en torno al tema de beneficiarios finales. Entonces también se trata de trabajar para mejorar. Creo que ya logramos corregir, tuvimos ya un punto de inflexión, ya México ya no está en descenso en este índice de transparencia internacional, ya tiene una ligera recuperación y lo que hay que hacer es continuemos en esta ruta de mejora. Muy bien, pues subsecretario Encinas, un placer saludarte y gracias por haber estado esta noche con nosotros.